Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Me dicen, por favor, si se me escucha, por favor. ¿Sí? Sí, sí, está bien y Ah, fuerte. perfecto. Ok. Bueno, pues gracias por estar aquí. Hoy estamos en ausencia de Tony, que tuvo una situación por la cual no va a poder acompañarnos, pero de alguna forma va a estar conectándose también. Gracias por estar aquí. Recuerden que la semana pasada vimos a Job la parte uno. Hoy vamos a ver la parte 2. Acuérdense que este Job es, es un Sabemos que el autor de este libro es incierto, aunque la tradición judía se lo acredita a Moisés. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? La escritura, acuérdense nada más para recordar un poquito, está en hebreo. Acuérdense que también vamos a ver que del capítulo 2 al capítulo 38, 39 está escrito en poesía, que es poesía hebrea. Y bueno, se sugiere que Moisés fue el que escribió este libro, aunque no se sabe exactamente. También no sabemos exactamente cuándo fue escrito, pero se sugiere que fue escrito durante el tiempo de los patriarcas entre el 2000 y el 1800 antes de Cristo, pero también algunos sugieren que fue en el 520, aunque esto realmente no nos debería de preocupar tanto, porque finalmente es un libro, es palabra viva de Dios. Y es un libro que está hecho para todos los tiempos. Pero bueno, esto se los mencionamos porque es una parte muy interesante. Acuérdense que el libro de Job nos habla del sufrimiento humano y la confianza que tenemos que tener en Dios. El libro de Job nos da un ejemplo de confianza, con una buena conciencia de esta integridad y esta paciencia que tenía Job. ¿Se acuerdan de todas las experiencias que tuvo Job, de las pruebas que tuvo Job, de todo esto que está pasando? Con Satanás, con todos los invitados que tiene Dios ahí en el cielo, y que de repente llega Satanás y Dios permite que pruebe a Job porque Dios tenía una fe absoluta en Job. La experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a comprender la razón específica del sufrimiento humano, pero que debemos confiar en Dios y en que sus caminos son perfectos, los entendamos o no. Acuérdense que Job había mantenido su integridad en medio del dolor y la pérdida tanto de sus hijos como de la parte material, y habíamos llegado en la última clase a que también tenía problemas de salud, estaba él lleno de llagas de pies a cabeza. Y bueno, vamos a ver ahora a los tres amigos, estos tres amigos que se enteran de lo que le pasa y se reúnen de diferentes ciudades, ahorita lo vamos a ver, o diferentes poblaciones, y van a ver a su amigo Job. Entonces vamos a ver qué pasa con estos tres amigos. No les vamos a contar absolutamente toda la historia porque estamos hablando que sería desde el capítulo 3 hasta el capítulo 39. Entonces, ahora sí que si quieren aprenderse y leer todo el chisme completo, los invitamos a que lean la Biblia, que lean estos capítulos del 2 al 39, 40. A partir del 40 ya habla Dios con Job, pero bueno, vamos a irlo viendo poco a poquito. Aquí tenemos este mapa, perdón que se vea un poco borroso, pero la verdad es que no hay como muchos mapas al respecto. Pero bueno, miren, se supone que Bildad está aquí, Elifaz estaba acá y Sofar estaba acá, ¿no? La forma de pensar de la época, acuérdense que estamos hablando que todavía ni siquiera se escribía el Pentateuco, todavía no existía la Biblia, todavía no había ley, pero la forma de pensar de la época era que si eres una persona buena, te iba bien. Y si te iba mal, pues habías pecado. Y esto no se ajusta a la realidad de lo que es Dios. Nosotros le pusimos aquí la época en rojo, en amarillo, perdón, porque ustedes no me dejarán mentir. O sea, hoy, a nuestros días, en el 2025, ¿cuántas veces seguimos pensando exactamente lo mismo, ¿no?
que si hacemos el bien, pues entonces nos va a ir bien, y si hacemos el mal, entonces nos va a ir mal. Entonces, nosotros los invitamos a que se pongan en los zapatos de estos amigos, a que se pongan en los zapatos de Job. Imagínense, Job estaba lleno de llagas, completito de pies a cabeza, rascándose con una teja, sentado encima de cenizas, y de repente llegan estos tres amigos por él y lo ven tan mal que apenas lo reconocen cuando lo ven de lejos, y se quedan 7 días y 7 noches sentados con él sin decir palabra. Entonces, esto es impresionante. Entonces, esto habla verdaderamente de un buen amigo, de un amigo que cuando tú estás con un dolor impresionante, no quieres palabras, no quieres palabras de aliento, no quieres que nadie te diga nada, y se quedaron 7 días y 7 noches. Entonces, pero yo aquí quisiera decirles que realmente hasta ahí iba muy bien la cosa, ¿no? Mientras ellos estuvieran en silencio, no pasaba nada. El problema fue cuando empezaron a hablar. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado esta frase en donde dice que muchas veces uno en la forma pierde el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un poquito lo que les pasó a los amigos de Job. Ahora imagínense, como lo platicamos la semana pasada, de que era una persona que todo mundo conocía, era pues un empresario, una gente que tenía mucho dinero. Acuérdense que también en aquellos entonces no se medían las riquezas por dólares o por cuánto dinero traías en la bolsa, sino que se medía por la cantidad de empleados que tenías y por la cantidad de ganado que tenías. Y ya vimos la semana pasada, los que no lo han visto, los invitamos a que vean la clase número 1 para que vean más o menos todo lo que tenía Job. Entonces, fíjense. Habla Elifaz, aquí en este capítulo 2, habla Elifaz acusando a Job de haberse buscado lo que recibió. Después de estos 7 días empiezan a hablar y vamos a ver una serie de te pregunto y te respondo, te vuelvo a preguntar, te vuelvo a responder, y esto se da de una manera muy ¿Ya lo extensa a dijiste? lo largo de todos estos capítulos. Si me pueden hacer favor de apagar sus micrófonos para que los demás puedan oír bien, se los voy a agradecer muchísimo. Entonces, bueno, fíjense, habla Elifaz acusando a Job de haberse buscado lo que recibió, su firme convicción equivocada de que una persona que sufre tiene la culpa, perdón, una persona que peca tiene la culpa, que lo ciega, y sigue hablando sin que él lo escuche. Y Job todo el tiempo dice, es que soy inocente. Entonces, Elifaz realmente no está representando al Dios que está describiendo, porque realmente los tres amigos dicen cosas ciertas, cosas que realmente vale la pena leer, pero de repente pierden el piso de una manera impresionante. Entonces, aquí Elifaz se está presentando como una persona muy espiritual o muy religiosa. Y la Biblia nos dice que los religiosos anteponen la ley ante la misericordia. Entonces, esto lo van a poder ver en Marcos 3, del 1 al 5. Pero esto es nada más así como un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver. Después llega Bildad, que era un suita de la tierra de Súa. Súa era hijo de Abraham, imagínense. Es posible que Súa se ubicara cerca del actual Hebrón, a 30 kilómetros de Jerusalén. El discurso de Bildad fue mucho más corto, pero mucho más hiriente que los discursos de Elifaz, en donde esta persona, Bildad, llega y le dice que seguramente sus hijos pecaron contra Dios y que por eso el castigo estaba bien merecido. Entonces, pues ahora sí que cualquiera de nosotros podríamos decir para amigos como estos, pues ¿para qué quieres amigos? Entonces, por eso les comentaba que pues estos 7 días y 7 noches que estuvieron en silencio, pues estaba mucho mejor que se quedaran calladitos. Pero bueno, podemos aprender mucho de estos tres personajes que están aquí. Después va a aparecer un cuarto, ahorita lo vamos a ver. Sofar era un naamanita, tal vez del noreste de Arabia. Fue el tercero en hablar y el que lo acusó con mucho más dureza. Acusó a Job de charlatán y le dijo que abandonara sus prácticas pecaminosas. Insinuó que Job era malvado y que disfrutaba del pecado.
Si voy muy rápido, por favor, Lupita, Connie y Leti me detienen, por favor. Ok, fíjense nada más. Aquí tenemos Elifaz, que es Elifaz de Temán, en donde se le llama que era una persona con sabiduría y que tenía y que podía dar consejo. Ahora fíjense bien quién es Elifaz. Elifaz fue el primogénito de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Fue el hermano de Jacob, el que habíamos platicado también en una de nuestras clases, el que es mejor conocido por el guiso rojo, ¿se acuerdan? Bueno, pues es primogénito de Esaú mediante Ada, su esposa, que era cananea. 6 o 7 de los hijos de Elifaz, entre ellos era Temán, Omar y Amalek. Amalek, acuérdense, se acuerdan que Tony nos ha platicado en varias ocasiones que aún ahora los israelitas están diciendo que estas personas que le están haciendo la guerra a Israel tienen el espíritu de Amalek. Pues miren de dónde viene. Aquí está, era uno de los hermanos de Elifaz. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta historia y toda la genealogía, pues es algo bastante complicado, pero esto nos pareció interesante que supieran quién era Elifaz, de dónde venía. Entonces, fíjense, primogénito de Esaú. Fueron los jeques de las tribus edomitas. Acuérdense de Edom. Ahorita vamos a ver el mapa. Por aquí debe de estar Edom. No lo veo, si lo ven por ahí, aquí está Edom. Abajo de Elifaz. Entonces, sí, uno de los 3 compañeros de Job era temanita, por lo tanto descendiente de Abraham y pariente lejano de Job. Tanto él como sus descendientes alardeaban de su sabiduría. Elifaz sobresale entre los 3 consoladores como el más importante e influyente, lo que parece indicar que también era el de más edad. Habla en primer lugar en los 3 turnos del debate y sus discursos son los más largos. Ahora fíjense lo que dice. Como les comentaba al principio, no les pusimos todo, les estamos poniendo solamente un resumen del resumen del resumen. Y como siempre les decimos, todas las clases son muy interesantes. Acuérdense que la Biblia es palabra viva y obviamente podemos leer una vez, otra vez y cada vez vamos a descubrir cosas diferentes. Por eso los invitamos a que lo lean, porque hay muchas cosas que sacar. Aquí solamente estamos poniendo algunos puntos para que ustedes puedan más o menos darse cuenta de qué es lo que le comentaron estos amigos. Entonces le dice, ¿acaso no has guiado a muchos y has fortalecido las manos débiles? Le dice Elifaz a Job. ¿Acaso no has dado consejo a muchos y has guiado a los que andaban descarriados? Es decir, que Job siempre hablaba con diferentes personas y les ayudaba y les daba consejos, pero ahora que él se sentía muy mal, le decía, pues, o sea, ¿cómo? ¿Cómo te sientes mal si supuestamente tú eres el que le ayudaba a todos los demás y ahora que a ti te están yendo mal, entonces te tiras al traste, ¿no? Básicamente le está diciendo eso. ¿Quién siendo inocente ha sido destruido? ¿Dónde se ha visto que los rectos fueran cortados? Y aquí les estamos poniendo donde lo pueden buscar para que se echen una leidita a este libro. Job ha sido un guía y un consejero para muchos. Elifaz destaca la influencia positiva que Job ha tenido en la vida de los demás. La inocencia y la rectitud no garantizan la protección contra el sufrimiento. Elifaz sugiere que aunque Job ha sido un hombre recto, no está exento de sufrir. El sufrimiento puede ser una forma de corrección o prueba. Elifaz implica que el sufrimiento de Job puede ser una forma de corrección o prueba para que Job se vuelva hacia Dios. Más adelante vamos a ver que inclusive Dios se enoja con Elifaz porque le dice que está equivocado. Pero bueno, no les voy a dar el spoiler, pero vamos a seguir más adelante. Aquí tenemos a Bildad. Bildad, su nombre significa hijo de la controversia, es decir, el pendenciero. ¿Qué significa pendenciero? Que tiene tendencia a pelear. Era uno de los 3 compañeros de Job, llamado el Suita, descendiente de Sua. Fíjense quién es él.
es hijo de Abraham y Cetura. ¿Se acuerdan que se muere la esposa de Abraham? Pasan algunos años, no sabemos cuántos, ¿verdad? Podemos hacer aquí toda una investigación, pero se muere y se casa con una señora que se llama Cetura y bueno, pues de ahí sale Bildad. Bildad fue el segundo en hablar de los tres debates y en líneas generales prosiguió con el mismo tema que había establecido Elifaz. Sus discursos fueron más cortos, pero más mordaces, aunque no hasta el grado de los pronunciados por Sofar. O sea, esto quiere decir que cada vez va aumentando más de calor la discusión, ¿no? Bildad fue el primero en acusar a los hijos de Job de maldad y por tanto de ser merecedores de la calamidad que había venido sobre ellos. Entonces, imagínense, digo, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Job, que a todos nos ha pasado en algún momento, tienes un problema fuertísimo, tienes la muerte de un ser querido, has perdido todos tus bienes, perdiste tu dinero, te peleaste con tus hijos, te divorciaste, bueno, olvídense. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia de Job, todo lo que le pasó, pues yo creo que tenía todo el derecho a estar enojado. Entonces, si ustedes leen el capítulo 3, se van a dar cuenta que en este capítulo 3 es en donde Job se descoce, en donde Job empieza a decir todo lo que está pensando después de estos 7 días y 7 noches de haberse callado. Ahora, acuérdense también lo que le dijo a la esposa. No solamente era todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, imagínense cómo estaría la esposa también, imagínense cómo estaba deprimido él. Entonces todavía llega la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. Entonces, y para rematar, llegan estos amigos y le empiezan a decir que no, que él ha pecado, que tiene la culpa. Después llega Bildad y le dice, no, pues tus hijos fueron malos y el castigo es poco, necesitas más, ¿no? Entonces, imagínense este contexto, estos amigos. Bueno, Bildad tenía un apego a la tradición impresionante. Bildad es uno de los amigos de Job que intentan consolarlo y ofrecerle explicaciones para su sufrimiento. En el libro de Job, Bildad habla en los capítulos 8 y 18. La culpa de los hijos de Job es la causa de su sufrimiento, le dice. Bildad sugiere que los hijos de Job pecaron contra Dios y que por eso Dios los castigó. Ahora, si ustedes leen este libro de Job, se darán cuenta que inclusive Dios desde el principio lo dice, que era un hombre recto, que era un hombre inquebrantable, íntegro, intachable. Inclusive por eso le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, pues claro, tiéntalo, quítale sus bienes porque lo tienes protegido y vamos a ver si no maldice contra ti. Y como él no dice nada y dice, desnudo vine a la tierra y desnudo regresaré, entonces le dice, bueno, pues ahora vamos a tocar su salud. O sea, ¿qué persona no daría cualquier cosa por tener su salud? Tócalo en su salud y verás que te va a maldecir. Acuérdense de todo esto que lo vimos la semana pasada. Y entonces, pues obviamente no pasa nada, él sigue íntegro, pero pues llegan los amigos a decirle todas estas situaciones y él siempre levanta la mano y dice, no soy culpable, no hice nada, obviamente está enojado, pero como les digo, no les vamos a contar todo el chisme para que se queden con las ganas de leer estos capítulos. Job debe buscar la causa del sufrimiento en su propia familia. Bildad implica que Job debe examinar a su propia familia y buscar la causa del sufrimiento en la culpa de sus hijos. Y como les mencionaba hace ratito, hemos leído el libro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y en ningún lado hemos leído que diga que los hijos de Job se estaban emborrachando o que los hijos de Job estaban teniendo reuniones pecaminosas o situaciones así, ¿no? En lo absoluto. Solamente dicen que hacían fiestas y como lo mencionamos en la primera clase, pues imagínense si eran 10 hijos más la esposa y no me quiero imaginar cuántos parientes y si aparte tenían mucho dinero, pues imagínense los fiestones que hacían, pero en ningún lado menciona que los hijos de Job hubieran pecado. Antes de que la cambies, Mir, Ujú, también mencionar en el caso de Bildad
como bien dijiste, que apelaba a la tradición y la sabiduría de los antepasados para apoyar sus argumentos. También mencionarles con este personaje que es Bildad, que Job se sentía frustrado y molesto, ya que siente que no está siendo escuchado por él ni entendido. Y Bildad tiene una perspectiva muy limitada y no logra comprender a Job, porque acuérdense que él estaba muy basado en sus tradiciones, como mencionó Mirna. Listo. Sí, sí, exactamente. Y ahora fíjense, Elifaz significa Dios, o sea, su nombre significa Dios es la justicia o mi Dios es la justicia. Se le considera, como les dije hace ratito, el líder de los tres amigos de Job y se le representa como un hombre de sabiduría y experiencia con una profunda comprensión de la tradición profética. Algunas de las cosas que le dice a Job es, tú escogiste el camino de los astutos. La manera en la que hablas, esa es tu condenación. Eres arrogante, eres un pecador y un impío. Estas son poquitas de las cosas que le dice de todos estos capítulos, ¿no? Luego, Bildad, el amigo, significa amigo, el que es amigo, se presenta como un sabio que se basa en la autoridad de la tradición para ofrecer consejos a Dios. Se le considera un hombre de fe, pero también de cierta rigidez en sus creencias, o sea, digamos que era de ultraderecha, ¿no? Sí, Este era sofá, súper derecho. sí, sofar ahorita que lo vamos a ver más adelante, significa ave que gorgojea o levantarse temprano. La verdad es que esto no lo entendí, pero pues algo tiene que ver porque siempre que lo estudiamos, pero miren, una cosa nos lleva a la otra, entonces podríamos ponerles una presentación, no solamente de los cuarenta y tantos capítulos, o sea, podríamos hacérselos como de varias clases, pero bueno. Este sofá, que ahorita vamos a ver más adelante, nada más porque aquí tengo mi acordeón, dice que es el más impaciente de los tres amigos y se presenta como un dogmático que expone con ligereza lo que considera los incomprensibles, perdón, caminos de Dios. Este, Eliú, por ejemplo, también lo vamos a ver más tarde, es Eliú ben Barajel el Busita, significa mi Dios es él. Él era el más joven y se dice, no sabemos exactamente, pero se dice que este último es o fue sobrino de Abraham. Pero bueno, le seguimos. Y Sofar nada más mencionar también que decía que cualquier error de Job merecía dolor. O sea, eran bastante duros con Job. Pero Incisivos. criticones, lo señalaban. ¿Por qué es Envidiosos. importante? Exacto, envidiosos. ¿Por qué es importante también mencionar eso? Porque muchos de los capítulos del libro de Job hablan precisamente de los amigos y de cómo todos estos amigos pues también lo destrozan y lo hacen añicos. Ahora, apoyando un poquito lo que dice Mirna, también es muy importante traducir todo esto a nuestra vida actual. ¿No nos pasa eso cuando nos sentimos mal, como nuestra propia gente nos hace añicos, nos hace pedazos y nos encontramos el carácter de Elifaz que dice que todo debe ser consecuencia de nuestros pecados, o de Bildad que dice que es culpa de nuestros hijos lo que nos pasa, o de Sofar que dice que todos nuestros errores deben de merecer dolor? ¿Y quiénes Sí, son ellos para juzgar? perdón que te interrumpa, pero fíjate que lo que podemos aprender mucho también de esto, pensando y como dices tú, pasándolo a estos A tiempos, nuestros días? una es lo que yo les comentaba, ¿no? A mí me encanta esta frase y siempre la uso y mi marido se enoja, pero siempre la uso, que en la forma pierde el fondo, ¿no? Entonces, y digo, no nada más él, yo también, mis hijos también, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos está dejando aparte de todo esto? Que hay que ser compasivos y misericordiosos, ¿no? Que estoy realmente representando al Dios que vive en mí o la estoy regando. Y la otra es también, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, porque inclusive en la Biblia dice que inclusive el pecador, así hubiera pecado, debemos de tener misericordia. Y es algo que pues yo creo que podemos aprender mucho también de este libro. Y yo creo, mencionando también lo que dice Mirna, que no es nada más explicar lo que cada uno de estos amigos o supuestos amigos le hicieron a Job, sino cómo nosotros actuamos como estos señores actuaron con nuestro prójimo. Porque en realidad siempre nos sentimos jueces
para señalar ciertas circunstancias y aunque ellos tenían pues cierta influencia directa con Job y demás, pues ellos también eran humanos y ellos también eran pecadores. Entonces, también nos lleva a entender cómo no debemos de hacer esto mismo que ellos hicieron, porque bueno, más adelante lo vamos a ver, pues Dios también se molesta con estos amigos, ¿no? Connie, ¿querías decir algo? Sí, gracias. Precisamente interrumpo porque está el tema. Este, Job en el capítulo 9 del 33 al 35, o sea, vive esa desgracia tan fuerte que, bueno, cualquiera de nosotros estaría ya muerto, ¿no? Pero dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros y Dios, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador pudiera hacer que Dios dejara de golpearme. Entonces, ¿qué pasa? Ese mediador aquí nos ilustra a nuestro Señor Jesucristo, que significa que, o sea, desde aquí se ve la necesidad de un mediador con Dios y nosotros para que Él sirva como Él, ¿qué hizo con nosotros? Él recibió nuestro castigo. O sea, nosotros nunca vamos a, nosotros los hijos de Dios no vamos a recibir las situaciones de Job, porque Jesús está en medio, nuestro Salvador precisamente, Él está en medio, Él recibió ese castigo. Cuando tengan tiempo, si pueden leer Job 9 del 33 al 35. Ese mediador pudiera hacer que Dios dejara de golpearme, dijo Job, y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor. Exactamente lo que Jesús hizo, darnos un acceso directo sin temor. Y dice, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Es aquí Job expresa la necesidad de un mediador que nosotros como hijos de Dios ya tuvimos gratuitamente, que fue nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Gracias, Connie. Y justamente esto que está mencionando Connie es lo que mencionamos aquí en esta lámina, porque en el tercer discurso de Job, en la respuesta a Bildad, entonces Job habla de nueve y le dice, en Job 9 del 30 al 35, incluso aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lejía, me hundirías en un pozo lleno de lodo y mis propias ropas sucias me odiarían. Dios es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador, como dijo Connie, entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, aquí se está adelantando a hablar que va a venir alguien que va a mediar, se está adelantando a una época. Acuérdense que estamos hablando del 500 antes de Cristo y está hablando de Cristo y O estamos hablando más. que o más, y estamos hablando Ujú. 500 años antes. Dice, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Ahora bien, en esta misma lámina se refiere a la respuesta de Job y sus amigos. La limpieza no es suficiente. Job afirma que aunque se lave con nieve y jabón, su mano seguiría siendo considerada culpable por Dios. La sentencia es injusta. Job siente que Dios no ha lo ha hundido en un hoyo y que no importa lo que haga, no podría escapar de Satanás que ha recibido todo este castigo. Eso lo pueden ver también en Job 32-35. También habla del deseo de un mediador, como ya mencionamos. Anhela que alguien que entre él y Dios y que pueda poner su mano sobre ambos y resolver el conflicto. Esto lo van a ver en Job 9:33. El temor de Dios. Job tiene a Dios y siente que no puede hablar libremente de delante de él debido a su grandeza y poder. Esto lo pueden ver en Job 9:34-35. Muestra su desesperanza y frustración. Siente que no importando lo que haga, no podrá cambiar el curso
de los eventos y que Dios no lo escuchará. Fíjense ustedes en estas cosas que estamos mencionando, la gran tristeza, desánimo, estaba totalmente, ¿cómo se dice, Mirna? O sea, no quiero decir dado al traste, pero sí se sentía bastante mal, de decir, si no hay nadie que me ayude para poder hablar entre Dios y, o sea, necesito un abogado, necesito alguien que me ayude y que soporte todo esto. Entonces, fíjense cómo todo esto tiene un propósito, porque también está hablando de Cristo que va a venir 500 años después. La siguiente, porfa. Ahora nada más para, acuérdense que estamos hablando aquí de 520 años, pero también en la nueva tradición viviente dice que también pudo haber sido entre el 2000 y el 1800 antes de Cristo. Acuérdense que todavía no había Biblia. Acuérdense que todavía no se escribía el Pentateuco, nada de esto, no había estas leyes. Ahora nada más para reafirmar esta lámina, si ustedes buscan en el diccionario lo que significa pecar, ¿saben qué significa? Significa equivocarse. Así de fácil, equivocarse. Obviamente ya podemos leer, quebrantar las leyes, quebrantar los mandamientos, cometer una falta o cometer un delito, pero básicamente es errar o equivocarse. Entonces, ¿cuántos no nos hemos equivocado? ¿No? Ahora sí que diría Jesús, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero aquí lo más interesante del asunto, como dijo Lupita, es que Job no había pecado. Entonces, y llegan estos amigos a, bueno, a platicarles todo esto. Ahora vamos a ver quién era Sofar, Sofar de Naamán, que era impetuoso y franco. Acuérdense que Sofar, su nombre, como se los dije hace ratito, significa ave que gorgojea o levantarse temprano. Entonces yo me imagino que decían ave que gorgojea por todas las cosas que dijo, pero bueno, Sofar sugiere que el sufrimiento de Job podría ser un castigo divino y entra en gran detalle sobre las consecuencias de vivir una vida llena de pecado. A diferencia de Bildad y Elifaz, Sofar solo habla dos veces con Job, es decir, los demás eran tres veces. O sea, una pregunta, otra contesta, una pregunta, otra contesta, una pregunta y otra contesta, pero en el caso de Sofar solamente fue dos veces. Sofar perdón, es el más impetuoso y dogmático de los tres, así que con estas dos tuvo suficiente, seguramente Job. Sofar es el primero en acusar a Job directamente de maldad, al afirmar que su castigo es demasiado bueno para él. O sea, es que tú estás leyendo esto y dices, o sea, perdí todo, amigo. Perdí todo. Perdí mis bienes, perdí mi trabajo, perdí a mis 10 hijos, no sabemos si tenían esposas, nietos, etc., etc., todos los empleados, la salud. Y imagínense que lleguen y te digan, no, bueno, la verdad es que Merecías más, tu castigo es demasiado bueno, ¿no? Reprendiendo merecías la más. impía presunción de Job al tratar de descubrir los secretos inescrutables de Dios. Y sin embargo, al igual que los otros amigos de Job, promete paz y restauración a condición de arrepentirse y quitar la iniquidad. Es decir, le dice, mira, pon tu caso enfrente de Dios, arrepiéntete, pídele que te restaure y todo se te va a regresar. Ahora, aquí también podemos aprender varias cosas. Lupita y yo lo platicábamos hace ratito. Dios no es un Dios demostrador. Dios no es la persona que dices, vamos a hacer un trueque. Y todos lo hemos visto. Bueno, yo me voy a ir caminando de aquí hasta el centro de Mochis a 46 grados centígrados, pero por favor, cúmpleme esto. O bueno, yo te prometo que nunca más voy a tomar Coca Light, entonces por eso tú me vas a resarcir con esto. Entonces, aquí estamos aprendiendo muchísimas lecciones de todos estos personajes, de estos amigos, solamente en estos treinta y tantos capítulos. Entonces, yo se los vuelvo a decir, léanlo para que se enteren del chisme completo y para que vean más o menos de qué se trata. Sofar lo juzgó y lo condenó. Sofar ¿En enfatiza la qué? soberanía. Perdón, ¿querías decir?
Que imagínate si era amigo y lo juzgó y lo condenó. Sí, pues ¿para qué quieres enemigos, verdad? ¿Para qué quieres enemigos, no? Entonces, pero bueno, miren, Dios no se equivoca, la Biblia no se equivoca y de veras que todo esto nos deja grandes, grandes, grandísimas lecciones, muchas. Entonces, de veras, léanlo, vean la primera clase, vean la segunda. Ojalá que con estas poquitas láminas que les compartimos con todo el corazón y hacemos resumen del resumen del resumen del resumen para no hacerles una clase o varias clases larguísimas. Ojalá que pueda entrar en su corazón un poquito de todo esto que Dios nos da, como se los dije al principio, palabra viva. Y yo creo que estos libros, tanto, este no es un libro histórico. Este no es un libro histórico y por eso no sabemos exactamente la fecha, porque estos libros nos hablan en el pasado, nos hablan ahorita, nos hablan en el futuro y cada vez que ustedes lo lean van a descubrir cosas diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que enfatizó Sofar? La soberanía y la sabiduría de Dios, sugiriendo que Job no puede comprender completamente los caminos de Dios y le dice que se arrepienta. Sofar implica que Job es culpable de algo y que no puede justificar su inocencia ante Dios. ¿Qué significa dogmatismo? Dogmatismo significa afirmar que una creencia o idea es absolutamente cierta y no está sujeta a revisión o modificación. Es decir, que él decía las cosas y punto. O sea, de ahí no me muevo, es decir, estas son mis palabras, esto es lo que tiene que ser y punto. Y la verdad es que Dios no es así. Hemos visto a personas que se portan mal y les va muy bien. Hemos visto a personas que se portan bien y les va muy mal. Y no sé si quieras tú comentar algo al respecto, Lupita, Connie, Leti, porque Y yo, yo creo que Dios no es este Dios en que tú le das y yo te doy y yo te ofrezco y tú me das. No, 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 no. exacto. No, yo creo que todos somos probados. Yo creo que Dios nos está observando todo el tiempo y podemos tener grandísimas lecciones alrededor de todo esto. Me paso, ¿verdad? Connie quería Exacto. decir algo. Sí, Sí, Connie. es sobre eso que estás diciendo, que hay gente buena y le va siempre muy mal y hay gente mala y le va muy bien. Y en el Nuevo Testamento hay una historia de dos hombres que uno fue muy rico, este, y gozó aquí en la tierra, y un mendigo. ¿Se acuerdan de esa historia? El rico y el mendigo. Ujú, Entonces el Sí. rico pues se va al infierno porque él, no porque todos los ricos se vayan a ir al infierno, ¿no? Porque él confió en su riqueza, nunca confió en Dios, nunca tuvo abrirle su vida a Dios, ¿no? Ni la entregó. Entonces él lo mandan al infierno o la cámara anterior al infierno, ahí explica, pero el mendigo ya está en el cielo. Y entonces ahí se dice que el mendigo tiene su gozo en el cielo y el rico ya tuvo su gozo en la tierra. ujú. Esa es parte de una explicación de por qué a veces a los buenos les va mal y a los malos les va bien, ¿no? Y Dios tiene sus misterios que a veces no entendemos, pero lo más importante es aceptar la soberanía de Dios. No entendemos muchas pruebas que nos pone, como lo que le sucedió a Job, pero aceptar su soberanía y tener una actitud humilde delante de él es la clave. Ahora Ujú. también para reafirmar un poquito, acuérdense que Dios no tienta. Dios no tienta. Y si se fijan y leen el primer capítulo, Dios cree tanto en Job que le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Es una persona intachable, es una persona con una fe absoluta. Dios creía perfectamente en Job. Entonces, Increíble. ¿por qué lo tienta? Porque Dios lo permite, pero ¿quién es el que tienta? Satanás, no Dios. Sí, Leti.
Bueno, pues sí, realmente en base a lo que estamos comentando ahorita, ya lo habíamos también visto, que sí, efectivamente, nosotros no conocemos muchos de los misterios de Dios en nuestras vidas, ¿no? O de algún creyente. Ya de los que no creen, pues digo, es igual, ¿no? Pero sí, nosotros que ya creemos en el Señor, es muy importante que o sea, que creamos que la soberanía de Dios es pues ahora sí que es para nuestro bien y hay veces que en el sufrimiento nosotros no lo entendemos, no lo entendemos, pero Job es una prueba de eso que vienen diciendo en este libro, ¿no? Que ahí Dios probó su fe, probó la esencia de Job, ¿no? Y realmente, pues más adelante lo vamos a ir desarrollando de cómo realmente no lo conocía y así nos pasa muchas veces. Nosotros creemos conocer al Señor, pero muchas veces no. Entonces, yo sí como que he entendido esta parte de que al no entender muchas cosas de las pruebas que pasamos, en su momento Dios nos las puede ir revelando o realmente son misterios de Dios que ya hasta que estemos en su presencia, pues a lo mejor podremos comprender muchas cosas, así como lo que decía Tony, está Connie ahorita, ¿no? De lo del rico y el pobre, ¿no? Cada quien tuvo sus males y sus vivencias buenas aquí en la tierra, pero el Señor es el que juzga allá arriba, ¿no? Así es, Muy bien. y para esto yo les diría que seguramente todos hemos estado pasando por situaciones, todos, absolutamente todos, creo que no hay uno que se salve, en todas las casas pasan diferentes cosas, todos hemos tenido pruebas durísimas, inclusive hoy mismo. Eh, Lean el capítulo 38 de Job, en donde el Señor desafía a Job y diría Tony, léanlo en primera persona como si Dios les estuviera hablando a ustedes, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Ok. Si se fijan, es muy interesante el libro de Job, porque no nada más estamos hablando de él, sino estamos hablando de personalidades distintas de todas las personas que participan en este libro. Ya hablamos de Elifaz, ya hablamos de Bildad, ya hablamos de Sofar y de sus características, y ahora vamos a hablar de Eliú. Eliú es el más joven. Tengo varias cosas interesantes que comentarles de este amigo. Eliú ben Barajel, el Busita. Significa mi Dios es Él. Fue hijo de Barajel y descendiente de Bus. Este último sobrino de Abraham, si se fijan, todos más o menos son de la época. Insiste que la divina providencia está llena de sabiduría y misericordia, reprochando a la vez a Job y sus amigos, reprochándolos a ambos. Eliú afirma que los justos tienen su parte de prosperidad en esta vida, no menos que los malvados. Enseña que Dios es supremo y que uno debe reconocer y someterse a esa supremacía debido a la sabiduría de Dios. Extrae ejemplos de benignidad de, por ejemplo, las constantes maravillas de la creación y las estaciones y habla mucho de lo que Dios hizo con el mundo, etcétera, etcétera. Pero no me voy a detener aquí porque hay cosas muy interesantes con este personaje que es el más joven. Dice, escucha, te ruego y te mostraré, y aún tengo que hablar en favor de Dios. Eso lo pueden ver en Job 32:10 de la nueva traducción viviente. Eliú también dice, Dios es grande y no desperdicia a nadie, es grande en poder y juicio. Esto lo pueden encontrar en Job 36:26. En esencia, Eliú le está diciendo a Job que Dios es grande y justo. No lo está juzgando a él, no está juzgando a Job, está hablando de las características de Dios. Mucho ojo con esto. Eliud destaca la grandeza y la justicia de Dios, enfatizando que él no desprecia a nadie, se refiere a Dios. Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Eliud sugiere que el sufrimiento de Job puede tener un propósito más grande, aunque no sea inmediatamente evidente. Y aquí me quiero detener. Muchas veces no analizamos que la vida de Job fue usada por Dios para enseñarnos a todos nosotros
que a pesar de haber tenido todas estas características, estamos hablando de Job, aún siendo bueno, aún haciendo sacrificios por sus hijos, aún honrando a Dios, orando a Dios, no culpando a Dios, tuvo sufrimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que no toda la gente buena de este mundo se va a librar de tener siempre una vida sin tristezas o una vida sin desiertos o una vida sin cosas difíciles que vivir. Pero si Dios está contigo y tú confías en Él, y crees en la soberanía de Dios y sabes que está sucediendo por algo, te está puliendo, te está enseñando y te está dando herramientas para un futuro. En otras palabras, Dios sabía que Job era una persona tan fuerte que le permitió vivir cosas tan difíciles, incluso con todos estos amigos que lo señalaban, porque él iba a salir adelante y nos los deja como un ejemplo de vida. Lo usa como un instrumento también para el 2025 donde estamos viviendo hoy. En el punto 3 dice, Job debe buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Eliú anima a Job a buscar una comprensión más profunda de la naturaleza y los caminos de Dios. En otras palabras, le está diciendo, ya te pusiste a pensar que por alguna razón tú estás viviendo lo que estás viviendo. Este hombre no lo señaló. Este hombre le hacía hacer una introspección de por qué Dios lo estaba usando para vivir todo esto. Eliú ofrece una perspectiva diferente a la de los otros amigos de Job, ya que no acusa a Job de pecado ni sugiere que su sufrimiento sea un castigo directo. En cambio, Eliú se enfoca en la grandeza y la justicia de Dios y anima a Job a buscar una comprensión más profunda de su voluntad divina. Como no nos quedamos con esto que acabamos de sintetizarles, que presentamos, no se nos hizo suficiente, busqué algunas cosas adicionales de Eliú y se las quiero compartir. Eliú, mi Dios es él. Fíjense bien, no acusa a Job, se enfoca en la grandeza de Dios y sus propósitos. Eliú cree que no ha abordado adecuadamente la cuestión del sufrimiento de Job. Habla también de la justicia de Dios, diciéndole que Dios no es injusto en su trato con los seres humanos. Y aquí me detengo tantito. ¿Cuántas veces no pensamos que Dios es injusto cuando pasamos por alguna prueba? O creemos que alguna enfermedad o la muerte de algún ser querido es un castigo. Dios no castiga. Son situaciones que todos vivimos y no importa si somos buenos o malos. Es una situación que estamos viviendo, pero Él no es injusto con nosotros. Fíjense bien, Eliú habla mucho de la disciplina de Dios. Sugiere que el sufrimiento de Job puede ser una forma de disciplina de Dios destinado a purificarlo y enseñarle lecciones importantes. También le habla a Eliú de la humildad, enfatiza la importancia de la humildad y de la sumisión ante Dios. Aquí me quiero detener. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿somos humildes? No, no somos humildes, somos rebeldes. Y además de que somos rebeldes, no somos sumisos ante Dios. Al contrario, estamos enojados y nos sentimos enfadados. Entonces, lo que menos somos es ser humildes cuando pasamos por una prueba. Y aquí Eliú le está diciendo, fíjate en la humildad y fíjate en la sumisión ante Dios. Y anima a Job a reconocer su propia limitación y confiar en la sabiduría y el poder de Dios. A ver, si Dios le está permitiendo vivir esto, porque aparte de todo es soberano y Él hace lo que quiere con nosotros como quiere y cuando quiere, le dice, tú confía en Él, confía en el poder de Dios y confía que por algo estás viviendo lo que estás viviendo. No te enredes en todas estas justificaciones de por qué Dios me hizo esto. Debe de haber un propósito adicional. Entonces, este que era Eliú, el más joven, fue el que estaba mucho más cercano a lo que Dios realmente quería hacer con Job. Job le responde en el capítulo 33 expresando su escepticismo y su frustración ante las palabras de Liu. Siente que no entiende su situación y que no está abordando adecuadamente la cuestión de su sufrimiento. Aquí se presenta una perspectiva diferente sobre el sufrimiento y la justicia de Dios, enfatizando la importancia de la humildad y la confianza en Dios, mientras que Job busca entender y justificar su propia situación. En otras palabras, para no hacerlos tantas bolas.
Job estaba tratando de entender por qué había sido castigado y por qué estaba viviendo esta situación. Y cada uno de estos amigos que ya les mencionó Mirna y que les mencionamos, Elifaz, Bildad, Zofar y ahora Eliú, da su propia opinión al respecto. Pero el que más se acerca a lo que realmente Dios quiere hacer con Job es este joven. ¿Por qué? Porque él no lo está señalando, porque le está diciendo que hay un propósito más grande, porque le está diciendo que sea humilde, porque le está diciendo que se someta a Dios y que sea sumiso ante Dios, pero que confíe en Él, que le obedezca y que tenga fe. Nos seguimos porque si no nos vamos a ir mucho más largos y todavía nos falta explicarles algunas láminas adicionales, pero sí es importante que entiendan que estos cuatro personajes, cada uno tiene una posición diferente con esta persona que sufre. Y para terminar esta lámina yo les diría, cuando una persona sufre, ¿tú qué eres para esa persona que sufre? ¿Eres un Elifaz? ¿Eres un Bildad? ¿Eres un Sofar? ¿O eres un Eliú? Porque nosotros también nos podemos poner en esas situaciones con nuestro prójimo. Entonces también tengamos mucho cuidado, porque por eso en la Biblia hay tantos capítulos que hablan de estos tres personajes. La que sigue, por favor. Oye, nada más, yo quiero comentar rápidamente. Yo tengo aquí una notita donde dice, Eliú afirma que los justos tienen su parte de prosperidad en esta vida, no menos que los malvados. Enseña que Dios es supremo y que uno debe reconocer y someterse a esa supremacía debido a la sabiduría de Dios. Extrae ejemplos de benignidad, de, por ejemplo, las constantes maravillas de la creación y de las estaciones. Eliú es presentado como un joven que se enfada con Job porque cree que está justificando su propia inocencia en lugar de defender la justicia de Dios. Es Así decir, es. efectivamente también se equivocó, pero digamos que fue el que menos, o sea, como que le atinó un poquito más, ¿no? Inclusive Job termina llamando a todos estos amigos consoladores molestos. Así es. Sí, Connie. Sí, gracias. O sea, yo digo que cuando vemos a alguien que está sufriendo, la única forma que podamos, vamos a decir, tratar de retroalimentar a la persona es bíblicamente. No es con un criterio personal, sino con un criterio bíblico. Ujú. Esto. Gracias, Connie. Bueno, fíjense aquí en resumen, Elifaz, Bildad y Sofar representan diferentes enfoques en la búsqueda de consuelo y comprensión del sufrimiento de Job. Elifaz con su sabiduría y Sofar con su dogmatismo. Job 42:7, después de que el Señor terminó de hablar con Job, que es lo que les comentaba en el capítulo 38. Le dijo a Elifaz el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen. Cuando Job oró por sus amigos, fíjense esta parte, no la pusimos en amarillo, Lupita, pero cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. El Señor le dio el doble de lo que tenía. Lo vimos la semana pasada. Ahora acuérdense, la pérdida de sus cosas no era un castigo y por tanto, devolvérselo no era tampoco una recompensa. Aparentemente Dios en su sabiduría decide hacerle un regalo. Job confía ahora en la sabiduría de Dios y está tranquilo por ello. Muy bien, aquí vamos a ver otras características de Job. Ya hablamos de sus amigos, pero tenemos que entender, por eso hacemos estas presentaciones de los personajes. Desglosamos, desmembramos las características de los personajes para que nosotros nos pongamos el saco de lo que nos queda y de lo que no nos queda. Y también aprendamos de este personaje. ¿Cuáles eran las características de Job? Dice, esa integridad descrita en Job 1:1 tenía cuatro aspectos. Job era perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto proviene de una palabra hebrea que significa amable o querido. De entrada, si a mí me preguntan, ¿hay que castigar a este hombre? ¿No? ¿Cómo lo voy a castigar si es perfecto y recto? Le teme a Dios y se aparta del mal. Entonces, todas las personas que son perfectas y rectas, temerosos de Dios y apartados del mal, ¿van a poder sufrir tribulaciones en esta tierra? Claro que sí. Todos, sean buenos o sean malos, podrían vivir una situación parecida, pero en el caso de Job, Dios lo permitió para ser un ejemplo también para nosotros de obediencia. Job nunca culpó a Dios, siguió siendo recto, siguió siendo perfecto, siguió siendo temeroso de Dios y nunca se apartó de hacer lo correcto y siempre estuvo apartado del mal. Fe inquebrantable, que eso es muy importante. A pesar de los problemas que experimentó, Job no se apartó de su fe en Dios. Confió en que Dios era justo y sabio incluso cuando no entendía las razones de su sufrimiento. Volvemos al punto que mencionamos antes. Si a ustedes les dijeran, vas a vivir la vida de Job, ¿seguirías teniendo fe? Pierdes a tus hijos, pierdes tus bienes, pierdes tu salud física, tus amigos te señalan. Tus vecinos te repudian y te bulean, como dicen hoy en la actualidad los chavos que te hacen bullying o que te hacen el feo. ¿Tendrías fe inquebrantable como lo tuvo Job o no lo tendrías? Entonces, yo creo que fue una de las pruebas más grandes que Job demostró eh, superar, porque a pesar de todo no perdió su fe. Paciencia y perseverancia. Híjole, esta yo creo que a muchos nos cuesta trabajo y a mí yo no sé por qué siempre la pongo porque yo misma me pongo la soga al cuello, porque lo que menos tengo a veces yo es paciencia y perseverancia y a muchos nos pasa, pero tenemos que ser pacientes y perseverantes. Job aprendió la importancia de la paciencia y la perseverancia ante las dificultades. No se rindió ni se desanimó ante las adversidades, sino que continuó confiando en Dios. Yo les voy a decir una cosa que es un testimonio. Cuando nosotros estamos haciendo estas presentaciones para ustedes y para nosotros mismos, estamos viviendo pruebas. Y en estas mismas pruebas nosotros leemos que tenemos que ser perseverantes, que tenemos que tener paciencia y que tenemos que aceptar las adversidades y confiar en Dios. Y tenemos que ser congruente de hacerlo porque todos hoy en día estamos pasando por pruebas difíciles. Yo creo que no hay una sola persona que hoy no tenga una prueba que vivir. Humildad. Job reconoció su propia riqueza, perdón, pequeñez ante la grandeza de Dios. A pesar de haber sido un hombre justo y bendecido, su humildad le permitió aprender de sus errores y fortalecer su fe. Fíjense bien, cuando uno es humilde para entender que sea como sea la situación, si Dios lo está permitiendo, es por algo y es para hacernos crecer y es para purificarnos y es para hacernos ser más grandes, vamos a tener la humildad de entender que Dios es grande, soberano y perfecto, y que vamos a aprender de nuestros errores y que vamos a aprender de esa prueba. Entonces, se dice muy fácil ser perfecto, ser recto, ser temeroso, ser apartado del mal, tener fe, tener paciencia, tener perseverancia y ser humilde. ¿Quién levanta la mano y me dice, yo tengo todas estas características? Yo creo que nadie de los que estamos aquí. Entonces tenemos que entender que si Dios permitió que Satanás tocara a este hombre es porque sabía que iba a soportar la prueba. Y muchas veces hemos dicho que Dios no te va a permitir pasar una prueba que no puedas soportar. La que sigue, Mir. Em, un poquito complementando lo que acabas de decir. Acuérdense que estamos en un mundo caído, que todo esto empezó desde Génesis. Acuérdense que todos los personajes de la Biblia siempre nos llevan a Génesis, en donde Dios nos da libre albedrío. Y como dijo Lupita, todos tenemos situaciones difíciles y nos preguntamos, como dijimos la semana pasada en la clase primera, ¿por qué me está pasando esto? Y queremos una explicación. Y al no recibir esa explicación, muchos de nosotros hemos rechazado a Dios,
nos hemos llenado de resentimiento, de odio, de amargura y de depresión. Y efectivamente algo que tenemos que aprenderle a Job es ver esta fe absoluta en Dios. Y miren, también era justo y recto. Job es descrito como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era piadoso y tenía mucha fe. Su fe en Dios se pone a prueba a través de la pérdida de sus bienes, sus seres queridos, pero Job no se desvía de su creencia. Reconocimiento de la soberanía de Dios. En última instancia, Job reconoce la sabiduría y el poder de Dios y se arrepiente de sus dudas. Ejemplo de paciencia y perseverancia. La historia de Job sirve como un ejemplo de cómo la fe puede mantenerse firme incluso en las circunstancias más difíciles. Acuérdense que cuando la esposa le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? En la primera clase, él inclusive le dice, hablas como una necia. No le dice, eres una necia y se va como hilo de media, no. Solamente le dice, hablas como una necia. ¿Acaso hemos de aceptar solamente las cosas buenas del Señor y las malas no? Entonces, Job es probado primero con sus cosas materiales, después es tocado en su salud y también es tocado en su mente. Y aún así, él tiene una fe inquebrantable. ¿Sí, Connie? Sí, nada más rápido. En el mero capítulo 1, cuando Dios está hablando con Satanás, le pone el reto, ¿no? Dice, quítale todo y verás cómo te maldice. Y luego la esposa entra y también lo empuja, ¿no? Ya maldice a tu Dios. Y pues Job se queja, llora, patalea, pero nunca maldice a Dios. Maldijo el día que nació. Así Él es. mismo maldijo el día de su nacimiento, pero a Dios nunca lo maldijo. O Así sea, es. pasó la prueba. Siempre fue fiel y leal. Así es. Te faltó una, regrésate, Mir. Ahí donde dice, Job es probado primero con sus cosas materiales, es tocado en su salud y tocado en su mente. Perdón, ya lo habías dicho, pero quería yo reforzar esa parte. Cuando nosotros perdemos cosas materiales, bueno, pues Dios a lo mejor no las puede recuperar, ¿no? Perdimos un bien, una casa, algo, nos robaron, se metieron en nuestra casa, etcétera. Dices, bueno, es algo material y se recupera. Pero si eres tocado en tu salud y pierdes tu salud, pues dependes de la soberanía de Dios para poder ser salvado. Pero ¿qué pasa cuando toca tu mente? Cuando toca tu mente y tú pierdes fe en ti mismo, pierdes fe en Dios, primero en Dios, perdón. Pierdes la fe en Dios, después pierdes la fe en ti mismo y luego pierdes la fe en tus seres queridos, pues de ahí sí estás metido en un verdadero problema. Acuérdense que él estaba confundido, él estaba agobiado y no entendía por qué la gente lo señalaba cuando él no había hecho nada malo. Entonces tenía un problema físico, emocional y espiritual, porque se sentía abandonado. La que sigue, por favor. Ahora sí, en el caso de la resiliencia que tanto se ha mencionado últimamente, la capacidad de Job para sobreponerse a la pérdida y mantener su integridad moral demuestra su resiliencia. A pesar de las pruebas, no se dejó corromper por el dolor o el resentimiento. Eso que menciona Connie es muy importante y yo también lo noté cuando leímos todos los capítulos. Nunca culpó a Dios, nunca lo señaló, nunca lo ofendió. Él se sentía miserable y quería no haber nacido, pero jamás señaló al Señor. A pesar de las dificultades, Job mantiene su integridad y no maldice a Dios incluso cuando duda. Y muchas veces los seres humanos somos así. Somos muy fieles cuando estamos con todo bien, pero nada más empezamos a tener problemas y nos empezamos a sentir que no nos oye, que no nos escucha, que ya nos abandonó, que no existe, que oye a otros y no nos oye a nosotros, y empezamos a cuestionar a Dios. A lo mejor no lo maldecimos, pero nos llenamos de dudas y nos llenamos de dificultades y perdemos nuestra fe. La importancia de la verdad. El libro de Job también enfatiza la importancia de la verdad y la justicia, incluso en medio del sufrimiento. Job no se rindió en su búsqueda de la verdad y buscó la justicia de Dios. Acuérdense que todos estos personajes le hablaban de la justicia, sobre todo Eliú.
él mencionaba mucho que la justicia de Dios era lo más importante y que él no era injusto con los seres humanos. Se los comenté hace un ratito. La aceptación del sufrimiento. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre tiene una explicación lógica, pero no podemos encontrar consuelo en la fe y en la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos. Fíjense bien, aquí es muy importante entender que a veces aceptar el sufrimiento es muy difícil, pero Job maldice el día de su nacimiento. ¿Por qué? Porque estaba realmente atribulado. Decía, ¿por qué tuve que nacer para vivir todo esto si yo nunca he hecho nada malo? Y muchos de nosotros con situaciones chicas, medianas o grandes, alguna vez hemos dicho, ¿y por qué vivo en este mundo y tengo que vivir lo que estoy viviendo? Entonces tenemos que entender que la aceptación al sufrimiento no es algo fácil y sin embargo él la aceptó. En resumen, el libro de Job es un llamado a la perseverancia, la fe y la humildad en medio de las dificultades. Nos enseña que aunque el sufrimiento puede ser difícil, podemos encontrar fortaleza y esperanza en Dios. Ahora, ¿por qué creen ustedes que cuando el ángel estaba, perdón, que Satanás estaba pidiéndole a Dios que lo probara, Dios le dijo que lo podía probar, pero que no lo podía matar, que podía hacer muchas cosas, pero que no lo podía matar, porque sabía la entereza que tenía este hombre y sabía que iba a poder pasar esa prueba y ese desierto. Y en muchas ocasiones vemos que hay gente que tiene muchísimo sufrimiento, pero también tiene mucha fortaleza. Y en muchas ocasiones la gente que tiene más sufrimiento es la gente que es más grande, es la gente que es más sabia y es la gente que es más humilde. No quiero decir que los que no sufran no lo sean. Lo que estoy diciendo, que Dios te prepara para crecer. ¿No les ha pasado que en las iglesias a veces decimos, no, es que esta persona es pequeñita, es un bebé espiritual y van pasando los años y se va haciendo más fuerte? Las pruebas de la vida te van haciendo más fuerte, te van haciendo más resiliente, te van enseñando más la aceptación del sufrimiento y sobre todo a ser humilde y a confiar y tener esperanza en Dios. La que sigue, por favor. Ahora aquí viene un resumen que se los hicimos precisamente para los que quieran estudiar más a profundidad, no me voy a extender mucho. En el capítulo 1 y 2 se introduce a Job y su sufrimiento. En el capítulo 3 al 31 muestra la búsqueda de la respuesta de Job y sus amigos, que ya mencionamos bastante. En el capítulo 11, sobre todo en el capítulo 17, dice, y tu vida será más clara que el mediodía, aunque oscurezca será como la mañana. El versículo 18 dice, y confiarás, porque habrá esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Fíjense qué palabras tan bonitas. Habrá esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Hay gente que no tiene esperanza, que no ve su entorno y que jamás descansa. Capítulo 38 al 41 revela la sabiduría de Dios y la humildad de Job, porque se volvió más humilde todavía. Capítulo 42, que es precioso, muestra la restauración y bendición de Dios para Job. Acuérdense que Job perdonó lo que sus amigos le habían hecho y Dios lo restauró. Lo mencionamos 4 láminas anteriores. Atrás. En el capítulo 42 nos enseña a mantener la fe y la integridad frente al sufrimiento, a evitar juicios simplistas sobre las razones del sufrimiento, a reconocer las limitaciones de la sabiduría humana, a aferrarnos a la esperanza de la restauración y entablar un diálogo honesto con Dios. Yo les preguntaría, ¿Dios restaura? ¿Dios restaura la salud? ¿Dios restaura nuestra familia? Dios restaura nuestra mente, Dios restaura nuestros bienes, Dios restaura nuestra fe, Dios restaura nuestro gozo, Dios restaura matrimonios, Dios restaura familias, Dios restaura, bueno, no es tan importante, pero trabajos y muchas cosas más cuando Él quiere, porque Él es soberano. Entonces los invitamos a que lean mucho el capítulo 42, donde habla precisamente de la fe, de la integridad frente al sufrimiento y de la restauración. Y en el 42, 5, 6 dice, Job simplemente encomienda su prueba a un corazón devoto de adoración y humildad, a un creador soberano y perfectamente sabio. Y eso fue lo que Dios quiso que él aprendiera en este conflicto con Satanás. En el final,
Dios inundó a Job con muchas más bendiciones de las que él jamás había conocido. En otras palabras, permitió que Satanás lo tocara, permitió que le quitara sus bienes, permitió que su misma esposa lo ofendiera, lo vituperara, permitió que sus hijos murieran, permitió que los amigos lo señalaran. Pero a final de cuentas, él era un hombre bueno, perdona a su prójimo, que son todos los que estaban alrededor de él, no le quita a su esposa, le mantiene a su esposa y le da nuevos hijos y mujeres, hijas preciosas, y les restaura todos sus bienes y sigue siendo ejemplo para su comunidad. La que sigue, por favor. Aquí un resumen adicional. Dice el libro de Job, en resumen, aborda los siguientes temas. El sufrimiento de un hombre justo. Job, a pesar de su rectitud, es sometido a pruebas severas, lo que desafía las ideas tradicionales sobre la relación entre el sufrimiento y la culpa. El reconocimiento de la soberanía de Dios. Hemos hablado de soberanía en varias ocasiones, pero a veces creo que no entendemos lo que es la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Y normalmente lo hace cuando menos lo esperamos y siempre es para nuestro bien. Job finalmente reconoce la grandeza, sabiduría y poder de Dios, aunque no entiende las razones de su sufrimiento. La importancia de la fe y la confianza en Dios. A pesar de su sufrimiento, Job mantiene su fe y confía en Dios, aunque no entiende sus caminos. Job busca la respuesta al sufrimiento. Job y sus amigos se preguntan por qué el sufrimiento existe y por qué lo experimenta Job. Y una cosa que quisimos marcar aquí en rojo es, en esencia, el libro de Job es una reflexión sobre la experiencia, la búsqueda de respuestas a preguntas difíciles y la necesidad de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen poco justas. A ver. Yo les quiero preguntar, en las pruebas que nosotros tenemos, ¿nosotros buscamos a Dios o nos quejamos? Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Preguntarle a Dios qué es lo que tengo que hacer. Ponernos de rodillas y decirle, dame sabiduría y discernimiento sobre lo que tú quieres enseñarme con esta prueba. Confiar en Él, obedecerle, temerle, pero incluso en las circunstancias difíciles, tener ese reconocimiento de que Él es soberano, tener esa fe y confianza en Dios y también no estar buscando en muchas ocasiones, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí sí y a otro no? Dios tiene sus planes y a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlos, pero Él siempre nos va a dar algo con las pruebas que pasamos. La que sigue, por favor. Esta imagen es más importante que el texto que les pusimos aquí. Siempre que se habla de Job, o por lo general, se ven este tipo de imágenes, las tormentas, los rayos, las situaciones difíciles, los desiertos. A mí me encantan estas imágenes. Si no se dieron cuenta, toda esta presentación tiene nubecitas que nos llevan a esta imagen grande que habla de tornados y de tormentas, porque todos vivimos estos tornados y estas tormentas. Fíjense bien, Dios debe ser justo y sus acciones son moralmente rectas. Siempre es justo y siempre es recto. En el libro de Job, la justicia es un tema central. La justicia es un concepto complejo y desafiante entre situaciones de sufrimiento y dolor. Es un desafío. La soberanía de Dios y las limitaciones humanas y las relaciones con el mundo es lo que a veces nos confunde porque tenemos tormentas, porque tenemos problemas. Aquí dice, el libro de Job es un relato de un hombre justo que respondió fielmente a pruebas difíciles. La experiencia de Job nos invita a meditar en preguntas difíciles acerca de las causas del sufrimiento, la fragilidad de la existencia humana y las razones para confiar en Dios, incluso cuando la vida parezca injusta. Yo los invito a que, después que mandemos esta presentación, vuelvan a leer estas láminas y entiendan realmente que aunque a veces vivimos situaciones que parecen injustas, todas tienen un propósito. Y si ustedes y nosotros pasamos las pruebas, Dios no nos va a dejar
Dios nos va a bendecir y además de todo nos va a restaurar cualquier cosa que hayamos perdido o que nos haga falta. Y a veces las cosas que nos quita después ya no son importantes, porque nos damos cuenta que esas cosas a lo mejor materiales ya no eran tan importantes y nos llena de cosas mejores y buenas, porque a veces Dios nos quita cosas para hacernos crecer y a veces nos quita cosas que son estorbos, pueden ser personas, pueden ser trabajos, pueden ser bienes, pueden ser muchas cosas. Yo no sé cuál sea su prueba, pero lo que sí le puedo decir que esa prueba que está viviendo es para que aprendamos algo y para que entendamos que Dios quiere que también crezcamos en Él. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí en Job 22:28, esta frase nos gustó mucho: tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Acuérdense, como dijo Lupita, siempre vamos a tener pruebas, pero siempre tomados de la mano, siempre cubiertos con Dios. Es totalmente diferente a cuando caminamos completamente solos y creemos que es solamente con nuestras fuerzas. Connie, ¿nos ayudas con esta, por favor? No te oyes, Tony. Perdón. Job necesitaba a Jesucristo. Job 9, nuestra traducción viviente. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Pues esto sí lo había yo mencionado hace rato. Es que me habían mandado otras láminas. Este, precisamente aquí se evoca a la función de Jesucristo, un mediador. Él ahora está entre Dios, Jesucristo y nosotros. Él es nuestro mediador. Y Job tiene la necesidad de ese mediador porque no entendía por qué estaba su sufrimiento, ¿no? Entonces, vemos aquí la presencia, la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, por favor. Dice, el amor de Dios, aferrarse a lo terrenal es menospreciar el amor de Dios, es menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz y es menospreciar la sangre de Jesús. Hermanas, hermanos, este pensamiento vino a mi mente, no está en el libro de Job, pero vino a mi mente. Sabemos que esta vida es pasajera. Para unos serán 20 años, para otros 50, para otros 80, pero es pasajera. No nos debemos aferrar a nada, porque lo que viene para los hijos de Dios es algo eterno, glorioso. No vamos a tener que preocuparnos absolutamente de nada más que de cantar santo, santo, santo. En Apocalipsis están los cánticos que vamos a estar cantándole a Dios cuando estemos en su presencia. Entonces, cuando nos aferramos a cosas de este mundo, pues estamos siendo hijos de Dios y sabiendo su palabra, estamos menospreciando ese regalo que viene para nosotros y que se logró gracias a que nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Despreciar los planes de Dios para nosotros y despreciar la morada que Jesús tiene en el cielo para cada uno de nosotros. En una ocasión escuché a un pastor que me llenó de regocijo cuando dijo, hermanos, si alguno de ustedes no ha logrado comprarse una casa en la tierra, no se preocupen. Si toda su vida han rentado, no se preocupen, porque ya tienen una morada segura en el cielo. Pongamos los ojos en Dios. No suframos tanto por las cosas que están pasando aquí.
pongamos nuestros ojos, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón en el futuro, porque algún día, si es en el rapto o es el día que Dios nos llame, vamos a dejar de dolernos en la carne, sea por escasez, sea por enfermedad, sea por cualquier tipo de problema. Algún día todo eso va a terminar. Podríamos tal vez irnos en la prueba misma e irnos, porque Dios nos llama. Lo que debemos de estar seguros es en su obediencia y en valorar lo que viene en el futuro y que nuestros hijos orar, sabemos que hay hijos rebeldes que no quieren involucrarse con Dios. Yo tengo a uno, pero nuestras oraciones por la salvación de nuestros hijos, claro que suben al cielo. Y el Espíritu Santo nos ayuda porque Él está escuchándonos y con gemidos indecibles está traduciendo nuestra oración al cielo. Si nosotros nos desaparecemos de este mundo y no vemos a nuestros hijos salvos, no se preocupen. Dios no es deudor de nadie y nos los vamos a encontrar allá o nos vamos a ir juntos en la gran boda que ya está muy cerca. Es todo, gracias. Gracias, Connie. Bueno, ya casi terminamos. Job no escondió su dolor ni su confusión ante Dios. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, nunca abandonó completamente su fe. Continuó buscando a Dios, clamando por respuestas y justicia. Esta es una lección vital para todos nosotros. La verdadera perseverancia en la fe no es la ausencia de dudas o luchas, sino la determinación de continuar buscando a Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. La perseverancia de Job también nos enseña sobre la naturaleza de la fe madura. Una fe que nunca ha sido probada es una fe que puede ser fácilmente sacudida. Las pruebas, aunque dolorosas, tienen el potencial de fortalecer y profundizar nuestra fe. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe es purificada y fortalecida a través de las dificultades que enfrentamos. Pedro expresa esta verdad. En esto ustedes se alegrarán, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que ser entristecidos por diversas pruebas. Esto sucede para que se demuestre que la fe que ustedes tienen es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Primera de Pedro 7. Nuestra fe se vuelve mucho más profunda, más auténtica y más capaz de soportar los desafíos de la vida. Es esta perseverancia la que nos lleva a un encuentro más íntimo con Dios. La historia de Job nos enseña que la verdadera fe no es aquella que nunca ha sido probada, sino aquella que emerge más fuerte y más profunda después de pasar por el fuego de la adversidad. Job es mencionado en algunos libros del Nuevo Testamento. En Santiago 5:11 se menciona. En este versículo se menciona a Job como un ejemplo de paciencia y perseverancia en medio del sufrimiento. Se destaca su fe y confianza en Dios a pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentó. En Primera de Corintios 3:19 se menciona, de manera similar a Romanos 11:35, se hace referencia a la sabiduría de Dios citando las palabras de Elifaz en Job 5:13. En Romanos 11:35, aunque no se menciona explícitamente a Job, se hace referencia a su historia al citar las palabras de Elifaz, uno de los amigos de Job, en Job 41:11. Y en el Antiguo Testamento, Ezequiel 14:14. Aunque estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, aquí estamos hablando de cuando Dios iba a destruir un montón de cosas y bueno, cuando ustedes lean Ezequiel y si no lo han leído, también tenemos una presentación de Ezequiel que lo pueden ver.
Entonces habla de toda esta destrucción y dice, aunque estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, solo librarían sus vidas por su justicia, declara el Señor Dios. Ezequiel 14:20, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de ella, pues es lo mismo, ¿verdad? Declara el Señor Dios, no podrán librar a ningún hijo o hija, solo librarían ellos su vida por su justicia. Se los repetí, pero básicamente es lo mismo en 14:14 y 14:20. Muy bien, y aquí casi ya terminamos en una parte final que ya vemos a Job feliz, hermoso, como un hombre pleno, bendecido. Fíjense bien, ya lo comentó Mirna hace rato. Dios le dio un regalo a Job. Fue un regalo. Después de consolarlo y ver que es justo, y también cómo puedes conocer a Dios en las pruebas, tenemos que entender que Dios nunca llega tarde y siempre responde. Dios no te abandona y te restaura. Cada cosa que hayas vivido, si obedeces y confías, Dios te va a restaurar cualquier cosa que pierdas o que en un momento dado te haya hecho algún daño, la restaura. Dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas. ¿Cuántas tenía al principio, mi hermana? 7,000, ¿no? Sí, Y después le dio 14. 6,000 camellos, ¿no? Y tenía 3,000. sí, 100,000 yuntas de bueyes, 100,000 tenía burras. 500 yuntas y bueyes al principio. Exacto, y luego le dio 1,000. Y luego 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras, que también tenía 500. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía al principio, Mirna? Igual 10. Fíjense, se los restaura y dice que hijas preciosas, lo dice en la Biblia. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como la de Job. Me refiero a sus hijas. Después de esto, Job vivió 140 años, o sea, pudo gozar todas estas bendiciones 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Todo eso lo encuentran en Job 42 del 12 al 16. Yo les preguntaría, ¿realmente Job fue o no un instrumento de Dios para demostrarnos que si soportamos las adversidades, Dios nos puede duplicar cualquier cosa que tengamos, mantenernos felices y seguir haciendo cosas maravillosas en nuestra vida? Todavía no termino, pero quiere hablar Leti. ¿Querías mencionar algo, Leti? Bueno, nada más algo rápido. Es referente a lo que han estado hablando. Yo, en lo personal, sí quisiera expresar que sí es verdad, como dicen ustedes, que el Señor bendice, ¿no? Pero luego sí saca, he escuchado a mucha gente que saca de contexto el versículo que dice que le restituye todo lo que le quitó, pero no necesariamente eso no es para nosotros. O sea, ahí, como dicen ustedes, sí le bendijo el Señor porque quiso, ¿no? Pero a lo mejor a nosotros, como decías Lupita anteriormente, nos está quitando algo que nos estaba haciendo daño, y a lo Así mejor eso es. va a hacer que nosotros cambiemos el enfoque y ya no nos restituya a lo mejor, no sé, una casa o un dinero, un trabajo, ¿no? Eso es lo que sí nada más me gustaría hacer hincapié en eso, de que mucha gente, sí, yo he escuchado eso que dice, no, como Job, el Señor nos va a volver a restituir todo, y no es cierto, y muchas hasta se enojan, ¿no? Entonces nada más Así eso, es. reiterar a lo que ustedes han venido diciendo. Gracias. Gracias, Gracias, Leti. Leti, porque además tienes mucha razón, ¿no? Las cosas que no nos convienen y Dios nos las quita, no nos las devuelve, porque obviamente si nos las devolviera, volveríamos a pecar con eso, ¿no? Nos quita cosas que en algún momento nos pudieron haber hecho mal. Yo les quiero leer brevemente antes de terminar, para quien tenga la Biblia de Celebremos la Recuperación, me encanta este inicio que dice, mi nombre es Job. Dice, probablemente Job sea el mejor ejemplo que encontramos en la escritura sobre la forma en que alguien se recupera de sus desgracias. Fíjense bien, dice, Job nunca cayó en la trampa de creer que se merecía todo el sufrimiento que estaba experimentando y Dios aprobó la refutación
que hizo del principio de que todos los sufrimientos son el resultado del pecado de las personas. Con todo, el arrepentimiento de Job lo llevó a la restauración y a múltiples bendiciones, llegando a ser una bendición tanto para sus antiguos críticos como para su propia familia. Si hemos sido víctimas de abuso, debemos reconocer que no fue por nuestra culpa. Al mismo tiempo, debemos rechazar la idea de culpar a Dios por lo ocurrido, permitiendo más bien dejar que nos revele más ampliamente. Debemos reconocer que no tenemos derecho a cuestionar o criticar a Dios. También debemos recordar que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, orar por aquellas personas que nos han ofendido, hecho mal y disfrutar la obra de restauración y las bendiciones de Dios. Si me pasas la última lámina, esa es la La razón más bonita. por la cual les pusimos esta lámina preciosa que dice todos estos versículos. Dios hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría. Job 8:21. Él volverá a llenar tu boca de risas y de alegría tus labios. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Job 2:10. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Perdón, la repetimos, pero es lo mismo. Dice, porque si el árbol fuerte porque si el árbol fuerte cortado aún queda, Fuere cortado. fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún si sus renuevos no faltaran. Job 14:7. Job dio, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Y este es precioso. Dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job 1:21 al 22. Y ahora sí, la última, Mirna, si quieres decirla tú que es la más bonita de todas. Y fíjense, después de todas estas pruebas, termina diciendo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y nos encantó esta lámina, se me enchina la piel de lo bonito de esta frase. Esperemos que esta clase les haya gustado mucho. A los que no vieron la primera clase, los invitamos a ver la clase de la semana pasada que está grabada ahí en Facebook. Les vamos a mandar también la presentación en PDF para que también la puedan repasar, la puedan leer. Y acuérdense que si quieren saber todo el chisme de los amigos, pues hay que leer la Biblia. ¿Algo más que quieran comentar? Yo comentarles nada más que si se dan cuenta para las personas que estuvieron en la presentación de Job 1 y Job 2, se pueden dar cuenta cómo realmente es muy extenso. Son casi 40 láminas y estamos haciendo realmente resúmenes, nada más. Es muy extenso el libro, pero es muy enriquecedor y nos enseña muchísimas cosas que creo que a todos cada vez que la leamos nos va a permitir aprender más. Job fue un ejemplo, como ya mencionamos, de muchísimas cosas. Hay que aprender de él, pero lo más importante es que hay que entender que Dios no nos abandona nunca. Como dice ahí, y ya lo mencionó Mirna, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros realmente vemos quién es Dios, las cosas cambian. ¿Algo más que quieran comentar, Connie, Leti? Bueno, yo pues que nos, como dije antes, poner nuestros ojos en el cielo, hacia Dios. Que si algo no tienes, te hace falta Así es, tus ojos en Dios. A lo mejor nunca te lo va a dar, como decía Leti, ¿no? Pero ve el futuro glorioso que nos espera a nosotros y nuestros hijos. así es. Bueno, chicas, pues muchas gracias por haber estado Muchas con nosotras. gracias. Esperamos que les haya servido mucho. Sigan orando unos por otros. Estamos viviendo tiempos difíciles. Oremos mucho por todas las familias, por Tony y su familia, por todas nuestras familias, por todos nuestros hijos. Y pues Dios nos permita seguir haciendo este trabajo que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para todos. Y Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Bye.